Ok, ahí sí ven la presentación. Sí, doctor. Sí. Sí, señor. Sí, señor, correcto. Sí, doc. Ok, vamos a hablar entonces un poco sobre cromosomopatías, ¿verdad? Y sobre todo cómo diagnosticarlas o detectarlas. Entonces, bueno, ahí en la foto vemos una niña con un síndrome o una trisomía 21, ¿verdad? Porque es la cromosomopatía más frecuente, o los bebés que vemos que viven más, ¿verdad? Que sobreviven más, los que tienen algún número anormal de cromosomas. ¿Por qué es importante o cuáles son los objetivos de revisar este tema? Bueno, revisar los beneficios de hacer un adecuado diagnóstico, ¿verdad? De tamizaje y desarrollo, ver cuáles son las opciones realmente de pruebas de diagnóstico, ¿verdad? Para neoplasias fetales y la precisión y las limitaciones de la misma, ¿verdad? Ver en qué momento de verdad se puede usar una prueba sobre la otra y cuándo realmente tienen... A nivel general, una neuploidía es tener uno o más cromosomas extra o faltantes, ¿verdad? Lo más común es tener las anomalías cromosómicas ocurren aproximadamente uno de cada 150 nacidos vivos. Entonces, como vemos, no son para nada infrecuentes. Y la neuploidía fetal aumenta a medida que la mujer va envejeciendo. Al contrario, no está relacionado tener un síndrome de Down de uno por cada 1578 embarazos, ¿verdad? Mientras que tiene un riesgo aumentado de cualquier otra cromosomopatía de uno en cada 454. Ya por ahí de los 31, es el riesgo promedio de Down más o menos que anda por ahí de los 800, ¿verdad? Uno por cada 820, mientras que todas las cromosomopatías en general, uno de cada 384. Y si vemos una mujer de 50 años va a tener un riesgo de uno en 25, de cada 25 embarazos de una trisomía 21, y de uno de cada 5 de tener un embarazo con cualquiera de las cromosomopatías, ¿verdad? Cromosomopatías sí están ligadas al envejecimiento y se debe a que los óvulos, acordémonos que al contrario de los espermatozoides, que la espermatogénesis es constante, la mujer ya tiene su reserva ovárica desde el momento en que nace, ¿verdad? Y para la vida adulta va a liberar aproximadamente unos 400 óvulos en promedio. Entonces, es por eso que un segundo. Ok, continuamos. Entonces, como les dije, vea cómo se va aumentando el riesgo de cromosomopatías en relación exponencial a la edad gestacional, ¿verdad? A perdón, a la edad de la madre, ¿verdad? Y no tiene que ver con otra cosa, con las razas o así, ¿verdad? Sino que el riesgo de cualquier trisomía, perdón,
se aumenta conforme aumenta la edad gestacional. ¿Ok? ¿Por qué es importante o por qué buscamos o por qué estudiamos? ¿Qué repercusión tienen las anomalías cromosómicas? ¿Verdad? Pues, aproximadamente 2/3 de los abortos no reconocidos son por anomalías cromosómicas. De los abortos espontáneos o los abortos clínicamente significativos en el primer trimestre, ¿verdad? Recordemos que la mayoría de los abortos son antes de las 8 semanas, se dan por anomalías cromosómicas. Acordémonos que las mujeres aproximadamente tienen un riesgo de aborto del 95%, o el 95% de las mujeres van a tener un aborto de su vida, ¿verdad? Ya sea un aborto clínico o subclínico. Un 5% de los óbitos son o están relacionados a las cromosomopatías, y de 5 a 7% de las muertes infantiles en la niñez se asocian a problemas de cromosomas también, ¿verdad? Entonces, esa es la importancia, ese es el objetivo del diagnóstico prenatal. Para entender un poco más de esta charla va muy dirigida a países donde el aborto es opcional, ¿verdad? Donde usted puede evacuar un embarazo o tiene la opción de terminar con un embarazo si su bebé tiene alguna cromosomopatía. Entonces, aunque aquí en Costa Rica es de bastante utilidad, sobre todo para información a la madre, muchos procedimientos o cosas no las aplicamos acá por lo mismo, ¿verdad? Porque como les digo, la mayoría de esto van dirigidas a cosas que van contra las leyes de este país, ¿verdad? Que es la terminación de embarazos de bebés con cromosomopatías. Entonces la incidencia general, la trisomía 21 o el Down, ¿verdad? Tiene una incidencia general de 1 por cada 800, la trisomía 18, el síndrome de Edwards, 1 por cada 8000, y la trisomía 13 o síndrome de Patau aproximadamente entre 1 a cada 20,000. Ya Klinefelter, dependiendo de la cantidad de cromosomas X agregados, va entre 1 en 800 a 1 en 20,000, y el Turner, ¿verdad? Que esta es más bien una monosomía o en lugar de un cromosoma extra, uno en cada 2.500 vivos, y verdad, es de fetos femeninos, es cero, ¿verdad? Solo va a tener un cromosoma X. Entonces vemos la esperanza de vida de sobrevivir al embarazo, ¿verdad? De no tener un aborto. Y como vemos, o les había dicho, ¿verdad? La trisomía 21 que aparece arriba son los que más esperanza de vida tienen al nacer. De hecho, el 80% de los niños con Down llegan a embarazo a término, ¿verdad? O nacen vivos. Y ya ahí van disminuyendo, ¿verdad? Su probabilidad de vida al Turner y menos la trisomía 13 o la trisomía 18, que menos de un 20% o por ahí de un 20 o un 30% son los que llegan a término vivos, ¿verdad? Sin ovitarse, y mucho menos frecuente, ¿verdad? Que sobrevivan, menos de un 20%, un 10% ya llegan a las 20 semanas, son las triploidías. Acordémonos que las triploidías es un juego extra de cromosomas. En lugar de tener 46 cromosomas, vamos a tener 69 cromosomas, para que entiendan mejor, ¿verdad? Entonces sí es algo mucho más catastrófico. Si ya de por sí un cromosoma extra nos produce todas estas anomalías, tener un juego va a ser más malo. Aunque por lo general es más malo tener un cromosoma menos que tener un cromosoma más, pero ya tener un juego extra de cromosomas, ¿verdad? O sea, otros 23 cromosomas ya sí es casi que, de hecho es incompatible con la vida, o sea, no hay ninguna triploidía que sobreviva, ¿verdad? Okay. Entonces, ¿por qué se hizo el tamizaje del primer trimestre? Bueno, esa foto que ven arriba a la derecha es el doctor Landon Down, que hace bastantes años describió a estos niños, ¿verdad? Con cierto grado de déficit cognitivo, ¿verdad? O de coeficiente intelectual menor, y que les llamó la atención que el hueso de la nariz era muy aplanado y que su hueso nasal es corto, ¿verdad? El hueso nasal corto, que tenían un cuello bastante engrosado, perdón. Entonces de ahí es donde salen los principios, o ahí fue donde se empezaron a estudiar y donde ultrasonográficamente nos permite hacer el tamizaje del primer trimestre. Como les había explicado, bueno, esto es del doctor Nicolai, desde la Fetal Medicine Foundation allá en Londres. Y, básicamente se desarrolla entre las semanas 11 y 14 de gestación. Alrededor del 75% de los fetos con trisomía bucal y entre el 60 y 70% no tienen hueso nasal. Entonces, básicamente ese es el principio por el cual hacemos el tamizaje del 25%, para que entiendan la importancia de este estudio que es por ultrasonido, bueno, y se asocia
también vamos a asociar a unos biomarcadores, ¿verdad? O estudios hormonales para tener una mayor exactitud y la importancia para detectar cromosomopatías, porque es el tiempo o la ventana que realmente tenemos para ver esto. Como les repito, esto va dirigido a países donde el aborto es legal, ¿verdad? Donde la mujer puede decidir o no si continuar con su embarazo, si tiene o no una cromosomopatía. Entonces vemos que la longitud cefalocaudal 14 o 45-84 milímetros, que es un buen momento también para establecer la edad gestacional, como les dije ahora en la clase pasada. Tiene que tener varias condiciones, ¿verdad? Como vamos a ver ahora los criterios para una adecuada medición, pero bueno, básicamente tiene que ser un corte sagital medio. Para eso tenemos que ver las estructuras del encéfalo, mesencéfalo, vemos ahí el maxilar, el hueso nasal, que tenemos que ver las tres lineecitas como se ven ahí. La de más afuera es la piel, seguida por el cartílago nasal, y la tercera línea adentro es el hueso nasal propiamente. Eso es el que tenemos que identificar. Y con una medición de la longitud cefalocaudal entre 45 y 84 milímetros. Y vemos que a esa edad gestacional podemos ver otro montón de cosas. La cabeza que esté presente, o sea, que no haya ausencia de cabeza. Los huesos craneales ya osificados, la línea media del cerebro presente, las estructuras de línea media, los plexos coroideos llenando los ventrículos laterales, una apariencia normal del cerebro, de la cabeza, la translucencia nucal o el grosor, ¿verdad? Este es el tiempo más importante, la ventana que tenemos para medirla, los ojos y talino, que ya podemos verlo, el hueso nasal presente o no, el perfil de la mandíbula, el ángulo frontomaxilar, que tiene que ser un ángulo más o menos de 90 grados. Si empieza a ser un ángulo obtuso, ya tiene un aumento de incidencia en cromosomopatía, sobre todo en síndrome de Down. Los labios intactos, a nivel de la espina, las vértebras, en los tres cortes, ¿verdad? Longitudinal, axial. La piel también intacta sobre las vértebras, a nivel de tórax, que los campos pulmonares estén simétricos, que no haya derrames pleurales o masas a nivel de tórax, la actividad cardíaca a nivel de corazón regular, el corte de 4 cámaras simétrico, inclusive podemos aquí ver la salida de los grandes vasos, ¿verdad? De la aorta y la vena pulmonar, a nivel del abdomen, que esté presente en el cuadrante superior izquierdo, que la vejiga esté presente, que hayan riñones, la incepción del cordón, ¿verdad? A nivel de la pared abdominal, para ver que no haya efectos de la pared como falocele o gastrosquisis, el cordón que tenga 3 vasos, las 4 extremidades, ¿verdad? Con sus 3 segmentos cada una y que estén de la longitud y la forma adecuada. Las manos y los pies con su orientación y forma normal, la placenta con una textura y forma normal y el cordón de 3 vasos. Entonces vea todo lo que podemos hacer en un estudio con un feto de apenas 11 semanas o 14 semanas, lógicamente con el tiempo adecuado y los equipos adecuados, ¿verdad? Y más exactamente que se mide entre 45 y 84 milímetros, con un corte sagital medio como el que observamos en la diapositiva. Entonces, ¿por qué hacemos la ecografía en ese momento o por qué no se hace antes por los procedimientos? Entonces, como les dije, para entender eso tenemos que acordarnos de lo que les voy a repetir o lo que les he dicho varias veces. Esto es hecho para las mujeres, para que las mujeres tengan la decisión o no de abortar, ¿verdad? Aquí en Costa Rica lo usamos con fines informativos simplemente o con fines diagnósticos. Entonces, una biopsia o vellosidades coriales no se hace antes de las 11 semanas porque se asocia a mayor riesgo de amputación de las extremidades. Además, si la hacemos antes de las 11 semanas, hay muchas anomalías que no vamos a ver todavía por ultrasonido, que las vemos después de las 11 semanas, como la cránea, la osificación de los huesos del cráneo, o la anencefalia, la ausencia de masa encefálica, un corte simétrico de 4 cámaras o de los grandes vasos, el onfalocele fisiológico que va desapareciendo por ahí de la semana 11 y la vejiga fetal también, que el 80% la tiene presente a partir de las 11 semanas. ¿Qué quiere decir esto? Que muchos bebés que pueden tener un problema cromosómico y de por sí ya van a tener un aborto, si se les hace antes de las 11 semanas una biopsia de vellosidades coriales y tiene un aborto, pues se le va a achacar que el aborto
por el procedimiento y no porque realmente ya el bebé por sí iba a ser abortado naturalmente porque traía un defecto genético de fondo, ¿verdad? ¿Y por qué no se hace después de las 14 semanas? Porque, bueno, como les dije, esto va hecho para interrumpir embarazos en el primer trimestre de un feto con problemas cromosómicos, porque después de las 14 semanas ya la incidencia, el acúmulo de líquido de translucencia nucal, que es lo más importante para detección de cromosomopatías, es, disminuye significativamente. Como vamos a ver más adelante, mediciones inadecuadas o esto es bastante sensible, ¿verdad? Y la sensibilidad disminuye importantemente cuando se hace una mal medición o cuando no se hace en el momento adecuado, y porque después de las 14 semanas ya los fetos no están en esa posición transversa, no están acostados como vemos ahí en la imagen, sino que ya la mayoría toman una posición más vertical, ¿verdad? Y la sensibilidad del estudio disminuye más de un 10%. Entonces, por eso es que se hace esas son las razones por las que lo hacemos entre las 11 y las 14 semanas. Como les sigo diciendo, ¿verdad? Todo tiene o siempre hay que buscar el porqué de las cosas. Y así no tienen que aprenderse todo de memoria, sino que va a ser más fácil y recordarse de por qué están haciendo o por qué cuál es la importancia que tiene. Entonces, vemos que por ahí de los años 70, con una tasa de detección de falsos positivos altísima, ¿verdad? Pero básicamente, ¿qué se hacía? Cualquier mujer mayor de 35 años se le ofreció un estudio genético, ¿verdad? Probablemente una amniocentesis después de las 15 semanas, cuando ya hay unión de las membranas, ¿verdad? Del amnios y el corium para evitar la ruptura de membranas iatrogénicas durante un procedimiento. Entonces, básicamente, recordémonos que para ese tiempo, ¿verdad? En los años 70, probablemente ya a los 35 años ya una mujer era relativamente mayor, ¿verdad? Porque todas las mujeres de a los 15 años ya empezaban a tener hijos o desde antes, ¿verdad? Y para esa edad ya casi que su vida reproductiva iba terminando, ¿verdad? Ahora es muy frecuente ver mujeres de 40 y resto años embarazadas, ¿verdad? Entonces, comprando y como les había dicho anteriormente, ¿verdad? La mujer prolonga su tiempo de gestación muchas veces por fines laborales, académicos, este, y tienen hijos a una edad mayor, ¿verdad? Eh, entonces, bueno, básicamente entonces antes lo único que había, ¿verdad? Por los años 70, con una tasa de detección de únicamente un 30% era eso, solamente por la edad de ofrecerles el estudio genético. Para finales de los 80 estaban los famosos test del cuádruple test, del segundo trimestre, etcétera, que medía la alfa-fetoproteína, el estriol, la gonadotropina coriónica humana y la inhibina, y dependiendo de esos valores los comparábamos para ver si tenían mayor riesgo o no de cromosomopatías. Con estos alcanzábamos el 70%. Esto fue bastante famoso, sin embargo, ya queda más como historia, ahora ya usamos estos test, como vamos a ver, los marcadores que usamos ahora son diferentes. Y fue en los años 90 cuando se le agrega a esto, además de la edad materna que ya teníamos, quitamos estos valores bioquímicos y le agregamos la translucencia nucal. Y vean la importancia de la translucencia nucal. En resumen, una translucencia nucal aumentada o se define como alto riesgo mayor de 2.5 milímetros y más de 3 milímetros, casi todos los bebés van a pasar el percentilo 95, por lo que todos estos tienen que ser sometidos a un estudio genético, ¿verdad? Ya después de las 15 semanas de embarazo. Aquí en Costa Rica la amniocentesis. Y ya vea que solo con la translucencia nucal y la edad materna tenemos tasas de detección de un 70 a un 80%. Ok. Como vemos, hay calculadoras que nos dicen cuál percentilo, pero a manera de saberlo, mayor de 2.5 milímetros ya es de alto riesgo y mayor de 3 ya es indicativo de cromosomopatías, ¿verdad? Para efectos académicos o de ustedes es lo que tienen que saber de acá. Y el porqué de las cosas, ¿verdad? Como ven acá hay estudios grandísimos donde alguien se dedicó, esto fue en Corea, ¿sí? Una gran cantidad de efectos normales, a ver cuáles eran los valores normales, para percentilarlo y sacar los niveles normales según la edad gestacional, y ya sé yo que mayor de 3 milímetros, todos se pasaban del percentilo 95. Entonces ya tenía un alto riesgo de cromosomopatías. Okay. Eso es un poco más técnico, ¿verdad? Y esto es más para ultrasonido, pero así a grandes rasgos, para ustedes
adecuada tamizaje el primer trimestre, tiene que por lo menos haber hecho 80 ultrasonidos abdominales y 100 ultrasonidos transvaginales supervisados por un experto en el tema, ¿verdad? Y que los haya hecho de manera correcta. Dentro de los criterios que tiene que cumplir es que una longitud o craniocaudal tiene que ser entre los 45 y 84 milímetros. Es importante poder distinguir bien entre el amnios y la piel, ¿verdad? Muchas veces no se mide el LCR, sino que se mide el amnios, ¿verdad? Y puede dar errores grandes, ¿verdad? Sobre todo lo más frecuente es que el grosor es mucho más ancho, ¿verdad? La cabeza fetal, el tórax, en la ventana del ultrasonido tiene que estar toda, ¿verdad? Tiene que cubrir la pantalla. Los caliper, que son la medición de ultrasonido, que son esas cositas celestes que vemos ahí, tienen que estar abiertos a 0.1 milímetros. Tiene que ser un corte puro donde vemos la punta hiperecogénica de la nariz. Ahí, como les dije, vemos 3 rayitas, ¿verdad? La de más afuera es la piel, la del, perdón, sí, la piel, la de arriba es el cartílago nasal. No, perdón, la de más afuera es el cartílago, la otra de afuera, más interna, es la piel y el hueso nasal propiamente abajo, la segunda abajo, más hiperecogénica. También tenemos que ver, además de la punta ecogénica de la nariz, el maxilar superior y el diencéfalo, el feto en una posición neutra, o sea, ni hiperextendido ni hiperflexionado, ¿verdad? Y medir la parte más ancha de la zona translúcida. El caliper de borde interno a borde interno, y si tenemos una circular del cordón, pues hay que medir la parte superior e inferior y sacar un promedio, pero ya tenemos dispersiones de más de un 5% en el valor real. Entonces, como les dije, esto es un poquito más técnico, pero vean que diferencias de movimiento, de malas mediciones, de incluso 0.5 milímetros, ¿verdad? Tan pequeño como eso, reducen la sensibilidad de la casi un 20%. Entonces, como les dije, para poder hacer la prueba adecuadamente, sí tiene que tener cierto expertise o por lo menos cierto conocimiento de cómo adecuadamente un tamizaje de primer trimestre. Y más adelante, ¿verdad? A la edad materna y la translucencia nucal le agregamos los marcadores, como la medición de la unidad beta, la gonadotropina coriónica libre y la proteína plasmática asociada al embarazo. Y con estos alcanzamos tasas de detección del 85 a 90%. Entonces, básicamente, en resumen, a las 12 semanas las concentraciones de gonadotropina mayores a 2 múltiplos de la media, acordemos que ya esto está en tablas con valores normales y anormales y valores de proteína plasmática asociadas al embarazo, que más bien van en disminución, que no es lo normal, debería ser al revés, alrededor de 0.5 múltiplos de la media, son altamente sugestivos de cromosomopatías, ¿verdad? Y vean que inclusive no ocupamos tanto los biomarcadores, ¿verdad? Sino que, o los marcadores hormonales, sino que agregándole también a la edad materna y a la translucencia nucal o ausencia del hueso nasal, tenemos las mismas tasas de detección que cuando usamos marcadores, ¿verdad? Que aproximadamente al 90%. El hueso nasal no es visible en el 60-70% de niños con trisomía 21 o de fetos con trisomía 21 y solo en un 2% de fetos normales puede ser no visible. Okay, el mismo corte, ¿verdad? Les dije, más de lo mismo. Y ya si sumamos todos y agregamos el hueso nasal, la translucencia, la edad materna, la gonadotropina, el embarazo, alcanzamos las tasas de detección más altas, ¿verdad? Que están del 95%. Inclusive ya si metemos otros marcadores del primer trimestre, como la regurgitación tricuspidia, la reverso en el ductus venoso, nos va a permitir discernir un poco más y básicamente disminuir a la mitad la cantidad de pruebas invasivas que realmente tenemos que hacer. Entonces, ok, esto es básicamente un sistema ya automatizado en San Juan de Dios, donde la máquina le dice a usted nada más mete los valores, la edad gestacional en base a la longitud cefalocaudal, la si tiene el hueso nasal o no presente, en cuánto están los marcadores y cuánto le midió la translucencia nucal. Y ahí le va a decir si la paciente es o no candidata a una trisomía y con mayor exactitud el examen le dice a usted los riesgos. Por ejemplo, ven acá donde le dice que tiene un riesgo de trisomía 21 de más de 1 en 50 esta paciente, ¿verdad? O el riesgo combinado para cualquier trisomía de 1 en 10,000.
y así sucesivamente le dice a la paciente, oh, estas otras calculadoras de también de la Fetal American Foundation, que le dicen que el riesgo de trisomía 21 es de 1 en 85, de 18 1 en 10.000, de 13 1 en 10.000, dependiendo, ¿verdad? Para ser más exactos. Como decía un profesor, usted no puede decirle tamizaje negativo, ¿verdad? Porque en realidad el riesgo negativo no existe, siempre hay un riesgo, por más bajo que sea, ¿verdad? O por muy poca probabilidad que tenga, siempre va a tener un riesgo. Entonces suena como mejor o más elegante, como decirle, bueno, usted tiene un riesgo de 1 en 208 o 1 en 526, o dependiendo de la paciente, ¿verdad? De la capacidad que tenga de procesar información, decirle, bueno, mamá, su riesgo es muy genético, pero nunca es de cero. Okay. Como les dije, aquí entra una cuestión de principios éticos, científicos, ¿verdad? En Costa Rica, porque estos son los principios de la OMS para hacer un screening o un tamizaje. Y siempre que usted tenga un tamizaje es porque va a tener una enfermedad a tratar. Entonces aquí en Costa Rica hacemos los test, pero solo con fines informativos, ¿verdad? Porque en realidad no vamos a tratar a estos niños, ¿verdad? No vamos a evacuar estos embarazos. En otros lados, inclusive, se hace lo que se conoce como el diagnóstico clínico, el riesgo en un solo paso, donde usted le hace el estudio por ultrasonido, los biomarcadores y de una vez y da para el riesgo, le hace la biopsia de vellosidades coriales. Esto es con el fin de interrumpir el embarazo de forma temprana. Igual todas las embarazadas derecho, ¿verdad? A su asesoría genética y a saber o asesorarse a ver si quieren el estudio genético como tal, ¿verdad? El próximo paso son los test no invasivos. A mí me parecen en lo personal bastante buenos, pero sí hay que tener cuidado con esto. Estos son bastante conocidos, ¿verdad? Verify y este otro Harmony son los más famosos, pero la industria o el mercadeo que les hacen estos test son bastante controversia, ¿verdad? Entonces vemos como la Asociación Internacional de Diagnóstico Prenatal dice que estas pruebas solo se limiten a efectos con diagnósticos o trastornos significativos para un fenotipo bien definido. O sea, si usted está pensando que ese feto tiene una trisomía 18 o una trisomía 13 o 21, puede hacerle la prueba. No se recomienda la medición de rutina de ADN libre para buscar microelecciones. Esto lo dice la Sociedad Materna de Medicina Materno-Fetal. La Sociedad Americana de Genética dice que la expansión cautelosa del alcance de la detección prenatal de estos trastornos congénitos infantiles graves no tiene estudios suficientes. O sea, básicamente hay tanta controversia en esto porque en realidad estas pruebas lo valor predictivo negativo, y bueno, esto es bastante bueno porque ustedes hacen este test en sangre materna de células de ADN libre fetal y lo que les va a decir es básicamente cuando vieron, por ejemplo, una translucencia nucal aumentada, les va a decir que ese bebé no tiene una trisomía 21, una trisomía 13 o una trisomía 18 genético. Esto es para madres que tengan el acceso, ¿verdad? Estos test no los hacen acá en Costa Rica, hay que mandarlos a hacer a Estados Unidos, pero ahí le venden como que dar otro montón de microelecciones y para esto no sirven, estos ustedes no tienen ese alcance. Para esto ya tienen que hacerse otros estudios que se llaman microarreglos, secuenciación de exomas, como vamos a ver que inclusive aquí en el país aún no se están haciendo, ni siquiera para el servicio de genética del Hospital de Niños, que como personal a mí me parece que sí debería, ¿verdad? Y no, ellos también tienen que ofrecerle o de informar a la paciente, pero se manda a hacer el estudio a otros países, ¿verdad? Principalmente. Entonces, en cuanto a comparaciones entre amniocentesis y biopsia de vellosidad escorial, aunque se piensa que la biopsia de vellosidad escorial, por ser más invasiva, va a tener más complicaciones, eso no es cierto, ¿verdad? Solo hay un estudio que comparó casi 5.000 mujeres, ¿verdad? Entre los 25 y 34 años, y en realidad que la biopsia de vellosidad escorial estuviera mayor riesgo de complicaciones sobre la amniocentesis. Inclusive se vio que la amniocentesis tenía un mayor riesgo de síndrome de estrés respiratorio y neumonía fetal, ¿verdad? Eh, Esto es más de lo mismo. Y la importancia de esos marcadores del primer trimestre es porque como un montón de marcadores en segundo trimestre, ¿verdad? Como el pliegue nucal aumentado, la hipoplasia del hueso nasal, quistes coroideos, focos hiperecogénicos intracardíacos, hiperecogénicos
acortamiento del fémur, y aquí vemos otro más, pero lo que quiero que les quede aquí claro es que vean, en un ultrasonido entre las 20 y 24 semanas, hasta un 50 o 60% de síndrome de Down se pueden escapar sin ver, inclusive con el ultrasonido de las mejores manos, ¿verdad? Entonces vean la importancia de tener tasas de detección por un estudio de ultrasonido de un 90%, y si le agregamos esos dos marcadores, la proteína plasmática y la unidad subbeta libre, vamos a llegar a tener tasas de detección de hasta un 95%, mientras que aquí podemos tener fallos tan como en personas expertas en hacer ultrasonido, ¿verdad? Entonces vean que al igual que para sacar una gestacional temprano, como les dije en la clase pasada, ocupamos un ultrasonido temprano y que no puede variar en más de 3 días con una fecha de última regla confiable, porque ya un ultrasonido tercer trimestre nos puede variar en para tener gestacional, pasa exactamente lo mismo acá, ¿verdad? Si no hacemos el estudio entre las 11 y 14 semanas, ya se nos puede ir hasta 70%, es como tirar una moneda al aire, ¿verdad? Se nos puede ir la probabilidad de un síndrome de Down, ¿verdad? Un bebé con síndrome de Down sin haberle encontrado ningún marcador perfectamente. Ok. Esto es básicamente, esto sí lo leen, pero lo van a leer ahí del capítulo, los trisomías, sus riesgos y complicaciones, igual para Down, Edwards y Patau, que son como las más frecuentes, ¿verdad? Y aquí venía lo de los microarreglos. Los microarreglos es, como ya sabemos, el genoma humano ya está completo, ¿verdad? Ya podemos inclusive eh, estudiar todo el genoma, ¿verdad? Entonces, con estudios más, el microarreglo es como para hacer una comparación, es como usted ver a Nueva York desde un helicóptero, esto es el cariotipo, ¿verdad? Y usted puede ver ahí como que muy grande y todo, pero ya bajarse ahí en Nueva York y llegar a un edificio o llegar ahí al Central Park y ver las hojas verdes con rojo y estar ahí, ¿verdad? Esa es como la comparación que hay entre un cariotipo y un microarreglo, ¿verdad? Un cariotipo es algo como muy, muy superficial y ya se ha quedado mucho, ¿verdad? Muy poco lo que podemos ofrecer. Incluso hay muchos estudios sobre la importancia del cariotipo en líquido amniótico, pero como le digo, eso todavía no, en Costa Rica no está muy desarrollado. Inclusive, la secuenciación de exomas, que es donde le quitamos el intrón, ¿verdad? Que es donde no hay información genética y básicamente dejamos solo la parte de los exones donde está la información genética y es como hacer más pequeño el genoma, ¿verdad? Para tener o dejarnos solo la parte o la secuenciación más exacta, ¿verdad? Los microarreglos también tienen muchas cosas en contra, ¿verdad? Como que podemos encontrar alguna secuencia anormal de cromosomas que no sabemos, perdón, de genes, que no vamos a saber cuál es su significado real. O que podemos ver, por ejemplo, enfermedades o el riesgo de desarrollar una enfermedad en este, genética, ¿verdad? Entonces, muchas veces sí hay que manejar esto con cuidado, pero esto solo para que conozcan que existe. No, yo creo que se escapa un poco de los fines de esta clase, ¿verdad? Lo que sí me interesa que les quede es como el mensaje de homopatías tiene que ser temprano, ¿verdad? Lo más temprano posible, sí, que aunque esto se hace en países desarrollados o bueno, en otros países donde se permite el aborto para esas cromosomas, aquí lo usamos como un valor diagnóstico bastante importante, ¿verdad? Como habíamos visto, toda la madre tiene derecho a su consejo genético y a saber qué opciones tiene. Okay, creo que esta clase es lo más importante, ¿verdad? Y al final vemos que ya el ultrasonido no se limita solo a cómo llega la paciente siempre, ¿verdad? A ver si es niño o niña, sino que en realidad hay muchas cosas que podemos ver y muchas cosas que podemos hacer por ultrasonido, pero, ¿qué? ¿Alguna duda, pregunta? Doctor, confirmando, dice usted que lo de las trisonías, por ejemplo, el síndrome de Down, se puede más o menos escapar a las 24 semanas para abajo, ¿fue? ¿Cómo? No te escuché. Que había mencionado de que se le puede escapar a la persona que está haciendo un ultrasonido, se le puede escapar un síndrome de Down de 24 semanas para abajo, era el dato.
Ok, como les dije, sí, ¿verdad? Después de la semana 20 lo que hay son esos marcadores suaves, pero muchas veces ni siquiera. Entonces, sí, independientemente de la experiencia, o sea, hasta las personas con más experiencia en ultrasonido se les puede escapar ya con esos porcentajes. Esos porcentajes son para las personas más experimentadas, ¿verdad? Entonces, sí es importante, como les dije, el tamizaje del primer trimestre, ¿verdad? Es la herramienta más útil que tenemos para para una real detección de cromosomopatías. Y después de ahí, en lo vamos a hacer es sacar el líquido amniótico y mandar el cariotipo, ¿verdad? En este caso, porque en Costa Rica no nos precisa hacer una biopsia de vellosidades coriales simplemente porque no nos interesa interrumpir tempranamente un embarazo. Ok, doctor, buenísimo. Muchas No gracias. sé, ¿alguna otra duda, pregunta? Mi parte no, doctor, gracias. Ok, muchas gracias. Muchísimas gracias, Doc. Ok, por ahí. Gracias.